Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Hola y qué bueno poder estar de nuevo con ustedes compartiendo en One Way, una manera de poder conocer la verdad de Dios, porque Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Solo a través de Jesús podemos discernir, conocer la verdad, porque Él es la verdad. Y cuando podemos tomar nuestras decisiones, escoger nuestro camino, en base a la verdad de Dios, podremos disfrutar de la vida abundante. El único que nos las puede dar es Él. Qué bueno estar con ustedes una vez más aquí para estudiar juntos la palabra de Dios, para conocer distintas cosas que siempre ayudan a nuestro crecimiento y a nuestra madurez. El tema de hoy tiene que ver con cómo conocer la voluntad de Dios. Pareciera que es un tema común y sencillo, pero la verdad es que existe una gran cantidad de personas que actúan confundidos al momento de tratar de discernir, de entender, descifrar. Y fíjense cómo estoy usando con toda intención estos verbos, que son los que más escucho cuando converso con personas acerca de este tema. Pareciera ser que la voluntad de Dios debe ser descubierta, que la voluntad de Dios debe ser interpretada, descifrada, para por fin poder disfrutar de ella. ¿Qué tan cierto es eso? Ese concepto de tener que descubrir la voluntad de Dios, muchas veces tenemos que reconocer que tiene un origen no cristiano, es decir, pagano, influenciado por el pensamiento y por prácticas que vienen de filosofía de hombre y por ritos y por distintas cuestiones espirituales creadas por la humanidad tratando de acercarse a ese Dios que pareciera que está escondido. La voluntad de Dios es algo que Él ha revelado a nosotros. Y comienzo todo este tema con ese sencillo principio. Dios ha revelado su voluntad. No es que Él quiere ocultarla, no es que nosotros estamos en una posición de desventaja para que no podamos nunca conocerla. La Biblia nos habla por lo menos de 3 aspectos sobre la voluntad de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Déjame tratar de hacer mi mayor esfuerzo en poder ilustrarte cada uno de ellos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que reconocer que el primer aspecto tiene que ver con la voluntad oculta, los designios de Dios, todo lo que tiene que ver con su soberanía sobre lo que Él creó, el mundo, los tiempos y todo lo que acontece. Él es un Dios todopoderoso y Él tiene pleno control. No quiere decir que todo lo que ocurra es lo que Él desea que ocurra, porque evidentemente hay cosas que ocurren que no son del agrado de Dios. Pero Él permite que ocurren debido a que ha dado pie al libre albedrío y eso trajo como consecuencia el pecado que ha infectado su creación. Cuando en un podcast anterior hablamos acerca del problema del mal, tuvimos una explicación un poco más profunda acerca de por qué las cosas malas ocurren. Así que si tienes alguna inquietud, busca ahí en el canal de One Way el podcast acerca del problema del mal y ahí podrás encontrar esa respuesta. Pero en fin, Dios tiene el control de lo que ocurre. Él es soberano, Él es poderoso. Y encontramos en la Biblia en más de una ocasión una descripción sencilla acerca de esa verdad. Déjame hacer referencia a lo que Pablo le escribió a los de Éfeso en el capítulo 1, versículo 11. Cuando hablando acerca de Dios, Él dice, Él hace que todas las cosas ocurran según su designio y según su voluntad. Dios tiene el control. Job, cuando meditaba sobre todo lo que pasó, y recuerda que Job vivió una serie de experiencias desastrosas en su vida, producto de que Satanás lo pidió para tratar de probar su fe. El capítulo 42 del libro de Job, versículo 2, él confiesa y dice, yo conozco que tú todo lo puedes, oh Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es soberano, todo lo que ocurre tiene un origen en Él, bien sea porque Él lo ocasiona directamente o porque Él lo permite con algún propósito mayor que luego nosotros, sus hijos, podemos experimentar. Entonces esa voluntad soberana tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con preguntas como la que le hicieron a Jesús. ¿Cuándo tú restaurarás el reino de Israel? Y Jesús le dijo, mira, eso no es a ustedes el momento de conocerlo, Dios tiene su tiempo, dedíquense a lo que
les invité a hacer, que es predicar el Evangelio. Váyanse a Jerusalén, fue la respuesta de Jesús. No es a ustedes quien les concierne conocer los tiempos de Dios, y así acerca de su segunda venida, y así sobre cualquier evento dentro de toda esta sociedad, de todo este universo social, económico, político que vivimos. Tenemos tantas preguntas, quisiéramos saber y tratamos de decir, bueno, yo no me quiero equivocar, no quiero tomar una decisión incorrecta, y lo aplicamos para cosas serias como el matrimonio. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Con quién me he de casar? ¿Un nuevo trabajo que tengo que aceptar? ¿Una decisión de poder ir a hacer misiones o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quisiéramos es que Dios nos diera un vistazo al futuro, para que, pudiendo ver el futuro, nosotros supiéramos entonces cuál es la mejor manera de actuar. Ese aspecto de la voluntad de Dios es una voluntad oculta. ¿Por qué? Porque Él nos ha invitado a vivir día a día confiando en Él. Él nos ha invitado a buscar primeramente su reino, y luego Él promete que va a añadir a nuestro diario andar lo que necesitamos. Hay un deseo en Dios de que nosotros crezcamos en confianza. Por eso la Biblia enfáticamente rechaza, condena y advierte acerca del uso de la adivinación, acerca del uso de las suertes, del horóscopo y de todo ese leer las estrellas y buscar de alguna manera el conocer el futuro. Es condenado por Dios, es condenado en la Biblia toda aquella intención de demostrar la desconfianza al nivel tal que se necesita una miradita al futuro. Ese aspecto de la voluntad de Dios, que es que Él controla los tiempos y Él conoce los eventos, es el único aspecto de su voluntad que es negado a nosotros en cuanto a el entendimiento absoluto. No es oculto, eso es su soberanía, es su problema, es su autoridad, Él la lleva a cabo. Pero pareciera ser que cada vez que escucho a alguien hablar acerca de la voluntad de Dios y querer conocer qué es lo que Dios espera o qué es lo que Dios va a permitir, exactamente en este aspecto es que quisiéramos respuestas. Pero para eso no necesitamos entonces la Biblia o no necesitamos una meditación bíblica. Lo que necesitaríamos es una bola de cristal. Y Dios condena a cualquiera que se acerca a un agorero, un adivino o a cualquier otro aspecto para tratar de conseguirlo. Entonces, no trates de conseguir un entendimiento o un vistazo a la voluntad soberana oculta de Dios, porque eso es algo que concierne solo a Él. Tú y yo tenemos que vivir un día a la vez, esperar que si Dios quiere mañana podemos hacer las cosas, dedicar nuestro día al Señor, confiar en su provisión, vivir un día a la vez. Y no me canso de repetirlo. Otro aspecto de la voluntad de Dios es completamente claro para nosotros, que es su palabra revelada, su voluntad perceptiva, su voluntad decretada a través de los principios que nosotros conocemos y encontramos en la Biblia. Tenemos los 10 mandamientos y tenemos una y otra referencia a principios morales, a principios éticos, a normas de conducta, a ideas claras que la Biblia nos presenta como lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Es decir, ahí podemos ver cuál es la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, Él nos los ha revelado en la Biblia. ¿Será que Dios quiere que yo mienta? No, porque Él ya prohibió la mentira en los 10 mandamientos, prohibió el homicidio, Él prohibió el adulterio. La Biblia nos enseña que no podemos nosotros robar. La Biblia nos enseña que debemos amar al prójimo. La Biblia nos enseña que debemos pagar con bien y con amor el mal que recibimos. La Biblia nos enseña tantas normas y principios de conducta que reflejan la voluntad de Dios para nosotros. Tanto así que encontramos 3 versículos explícitos en el Nuevo Testamento. Solo 3. Cada uno de ellos nos habla de un aspecto dentro de esa voluntad ya revelada y clara, establecida. 2 de ellos los inspiró el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y uno a través de Pedro. Los 2 que Pablo escribió lo hizo cuando él envió una epístola a la iglesia de Tesalónica. El primer versículo está en el capítulo 4 de Primera de Tesalónicas, versículo 3, donde dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí sigue hablando diciendo que te alejes del pecado sexual. Y en fin, es la primera vez que Pablo dice y que en el Nuevo Testamento se habla claramente, la voluntad de Dios es que tú seas santo, que te apartes del pecado, que vivas
en ese proceso de la santificación continua que es la voluntad de Dios para tu vida. Más adelante, después en el capítulo 5, en el versículo 18, Pablo vuelve a decir, porque la voluntad de Dios es que des gracias en todo. Que des gracias en todo. Es decir, una actitud de gratitud en Cristo Jesús. Una actitud de gozo y de entendimiento de que Dios tiene el control y por eso sabes que inclusive en las circunstancias difíciles Él está obrando. Luego el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora Pedro dice que es necesario tener una buena conducta, haciendo buenas obras, actuando adecuadamente, y eso es toda una reflexión ética moral de tener un testimonio limpio, y así podrás hacer callar a aquellos que en ignorancia te acusan o que señalan mentiras. Esos 3 versículos nos hablan entonces de una voluntad de Dios que está clara. Yo no tengo que tener confusión y decir, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál será su voluntad en mi vida? Recuerdo las palabras de Blackaby cuando él escribió el discipulado Mi experiencia con Dios y él decía, si tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, estás haciendo una pregunta equivocada y por lo tanto la respuesta no puede ser clara y sencilla, porque Dios no tiene una voluntad única para ti. Dios tiene una voluntad que Él ha expresado en la palabra y Él desea que la podamos cumplir. La pregunta adecuada es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, tú la conoces a través del estudio de la Biblia. Es por eso que necesitas pensar bíblicamente, es decir, someter tu pensamiento a la luz de la verdad bíblica para que puedas tener una cosmovisión, una manera de interpretar los eventos, los hechos y tomar tus decisiones adecuada, correcta. El último aspecto de la voluntad de Dios que quiero resaltar es cuando vemos cómo el Señor en la misma palabra nos deja entender lo que Él espera. Es una voluntad permisiva también, pero esta vez está limitada porque Él ha dado ese libre albedrío a la humanidad para actuar. Un ejemplo claro para hacerme entender está en las palabras de Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, versículo 4, capítulo 2, donde le dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, esta es otra parte de su voluntad, un aspecto donde Él desea y anhela que se concrete la salvación de la humanidad. Sin embargo, sabemos que no todos serán salvos porque hay una respuesta individual de cada persona ante esa realidad que Dios anhela. Juan, en el capítulo 6, versículo 39, escribió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda a nadie, sino que lo resucite en el día postrero. Una vez más vemos allí una referencia a ese deseo, a ese anhelo, a esa voluntad de Dios que es la salvación de todos. 3 aspectos básicos. Uno que es oculto para nosotros. El designio de los tiempos, la soberanía de todo lo que ocurre en la creación, en el mundo. Eso es algo del ámbito de Dios. Eso tú y yo no lo podemos conocer. Y lamentablemente allí es donde está nuestra ansiedad. Lo segundo y tercer aspecto de la voluntad de Dios está a nuestro alcance, está explícito, está allí. Toda nuestra conducta moral, nuestros principios éticos, todo nuestro proceder con nuestro prójimo, todo nuestro proceso de arrepentimiento, sanidad, con reconciliación con Dios espiritual, cada una de las normas plasmadas en la palabra, ahí está, es claro. Yo no me puedo preguntar qué será lo que Dios quiere de mí en este escenario, pretendiendo recibir una respuesta fuera de lo que ya Él reveló en la palabra. Ve a la Biblia y a buscar los principios que te van a ayudar a tomar tus decisiones. Y después conocemos entonces ese último aspecto donde sabemos que Dios desea la salvación de todos. Entonces sí, ¿qué debo hacer? ¿Será que Dios quiere que yo vaya a predicar el evangelio en la China? Y entonces estoy tratando de orar y definir, a ver cuál es la forma de saber si Dios quiere que yo sea un misionero en la China. Y entonces pareciera que Dios tiene que preguntarme de una forma especial y decirme, pareciera que Dios tiene que hablarme de una forma especial y preguntarme, Natán, ¿dónde está la China? Y yo tengo que decir, bueno, Señor, la China está allá en Asia. Y el Señor me diría otra vez entonces, ¿y Natán, y Asia dónde está? Y yo tendría que decirle, bueno, está aquí en el planeta. Y Él tendría que decirme, y yo no te dije que fueras por todo el mundo.
Si la China es parte de Asia y Asia es parte del planeta, entonces, ¿qué esperas para ir? La decisión tendría que estar entonces fundamentada en otros principios bíblicos que encuentro, como es calcular los costos, cómo es planificar adecuadamente, cómo conocer y examinar cuáles son mis dones, mis talentos, cuál ha sido la formación que he tenido en mi personalidad, en mi carácter, para poder ver si encajo en esa cultura y si puedo ser de bendición. Tendría que ser entonces un paso de fe, saber si estoy casado, consultar con mi esposa, ver si ella también tiene el mismo sentir de poder entregar nuestra vida a predicar en la China, por ejemplo, y así comenzar a hacer un proceso analítico fundamentado en la promesa de Dios y también motivado en fe y en obediencia. Pero pareciera que eso se ve poco espiritual. Por eso la gente trata de conseguir buscar la voluntad de Dios en una forma más mística. Y ahora déjame detenerme allí. El gran problema que tenemos muchos de nosotros es que estamos tratando de conseguir esa voluntad de Dios oculta de una forma mística. Hemos permitido que el paganismo, es decir, prácticas no cristianas, permeen e invadan nuestra forma de acercarnos a Dios. Lo pagano es lo que es contrario a la fe cristiana. Y entonces hay muchos que han dejado que dentro de la iglesia lleguen esas prácticas o que al momento de acercarse a Dios ligan, ya sea en ese concepto que también viene de la nueva era donde todas las religiones son la verdad, todos los caminos llevan a Dios. Entonces no importa si haces un poquito de hinduismo, de budismo, pero también tomas unos principios del Islam, pero también sí simpatizas con algo de la cosmovisión católica de la vida cristiana, pero también de la cosmovisión evangélica, pero también de algunas otras religiones del Asia orientales, y también comienzas a hacer ahí tu propio buffet espiritual. Eso es pagano, eso es totalmente improductivo, eso es sencillamente alimentarte de mentira. Porque la idea pagana, la idea errada, mundana, equivocada acerca de la voluntad de Dios es que, repito, es algo que tienes que descubrir a través de llegar a un proceso donde tu mente, tu cuerpo se separan y entonces entran en un ambiente espiritual, en una dimensión desconocida y el ente espiritual por fin ahora puede tocar tu ser. Pareciera entonces que toda la idea pagana tiene que ver con que la mente tiene que ser bloqueada para que en una condición ahora única, dormida, sea atendida por la dimensión espiritual. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Pablo le escribió a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, especialmente enfocado en este tema. Dice, no te amoldes al mundo actual, sino que más bien debes transformar tu mente y así podrás comprobar y saber cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. El mismo Pablo está diciendo que no puedes amoldarte a lo que el mundo dice. Tienes que agarrar tu mente, renovarla, para poder entender la voluntad de Dios. Y ahora Pablo está hablando aquí de esa voluntad revelada, de esos preceptos, principios, de esas normas de vidas éticas, morales, de esos consejos de conducta, de esos principios para tomar decisiones. Pablo está diciendo, cuando tú renuevas tu mente, vas a poder darte cuenta que obedecer esa voluntad prescrita, esa voluntad revelada en la Biblia, trae a tu vida todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y por lo tanto, desobedecerlo trae a tu vida todo lo contrario. Mientras que el paganismo trata de bloquear la mente, Dios dice que tu mente es tan importante que necesitas renovarla porque lo que tú piensas, eso eres. ¿Sabes cómo hacen los paganos en las distintas culturas y en las distintas prácticas y ritos religiosos para tratar de buscar la voluntad de Dios? Les gusta leer la fortuna. Ellos están detrás de descubrir la voluntad de Dios por medio de un intermediario que pueda leerle las manos, que pueda leerle el tabaco, que pueda leer los huesos, que pueda entrar en un trance y permitirle tener contacto con lo espiritual. Es sencillamente buscar la fortuna, el azar y todo eso de consultar a los adivinos y buscar a los espiritistas. Todo eso es buscar algo más allá y para eso necesitamos un intermediario y eso es lo que la Biblia condena. Otra forma en que los paganos lo hacen es a través de la meditación trascendental, es decir, buscar ese nirvana, buscar ese momento de plenitud donde ahora sí mi mente puede estar en sintonía. Lo he dicho ya en otras ocasiones y eso es entrar en esa zona espiritual. Eso es parte de lo que los
gnósticos decían. Eso es parte de aquellos de separar el cuerpo y la mente y entonces acercarte a Dios. Qué triste es ver hoy cómo muchos cristianos caen en eso, solo que nosotros no le llamamos a eso entrar en el nirvana o pensamiento trascendental, sino que le llamamos tener paz. Yo convierto el ayuno, que es una práctica para edificar mis hábitos y para reafirmar mi dominio propio y para buscar hacer morir lo carnal en mí, y lo convierto en un proceso de meditación, de búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, pastor, ya yo estuve orando y medité y siento paz. Y ese término sentir paz es sencillamente querer experimentar a Dios por las emociones. Y es una manera de decir, yo no quiero consultar lo que la Biblia dice, no sé si lo que estoy tomando como decisión es lo correcto, pero ya lo voy a hacer y por favor, déjame en paz. Así es que yo interpreto que cada vez que alguien dice no tengo paz o sí tengo paz, está hablando de emociones. Eso no es bíblico, pero pareciera ser espiritual. No lo es, no es espiritual, es netamente humano, es un error. Si tú tratas de experimentar a Dios con las emociones solamente, entonces, oye, eso que tú llamas paz es una puerta a Satanás para que te confunda en todas las distintas maneras que él lo puede hacer. Otra manera en que los paganos buscan la voluntad de Dios es a través de tomar algo que los impulse. Farmacéuticos, drogas, cualquier cosa que sencillamente los haga entrar en ese trance especial. Y por último, ellos también leen señales. ¿Sabes? Viendo las estrellas o interpretando los eventos alrededor. Cayó una paloma muerta, pasó un gato negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es otra de las cosas que se ha permeado en la iglesia. Hoy en día escucho a cristianos tratando de decir, yo estoy poniéndole a Dios algunas bellones, haciendo ahí una referencia a Gedeón, que en el Antiguo Testamento es el único que vemos que en 2 ocasiones puso una prueba allí para que Dios la llevara a cabo a fin de que él se convenciera de que Dios quería explicarle bien cómo actuar. Pero eso no es un patrón. La experiencia de alguien no puede ser un patrón. El patrón está a través de la enseñanza directa y clara que Dios nos da. Las experiencias no las voy a negar, no las podemos contradecir. Dios tiene la potestad de experimentar algo especial contigo, como tuvo que mandar un ángel a pelear con Jacob, como él tuvo que darle una zarza ardiendo a Moisés. Son experiencias, pero las experiencias no son la norma. Entonces hoy en día muchos quieren ver señales. ¿Será que me voy a la China a hacer misiones? Y de repente, mientras estoy haciéndome esa pregunta, alguien me invita a comer y me invita a comer a un restaurante chino. Y yo comienzo a tratar de decir, Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Eso es totalmente pagano, eso es totalmente místico, eso es ensuciar nuestra mente. No se trata de que Dios quiere que tú descubras a través de migajas de pan que te va dejando por allí para que tú entiendas lo que Él quiere hacer. Él no ha hecho eso, Él se reveló a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de los profetas, a través de cada uno de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Él ha dejado clara cuál es su voluntad, sus preceptos, sus principios, sus motivaciones. Él ha dejado bien claro cómo tú y yo tenemos que vivir. Lo que hay que hacer es pasar por nuestros ajustes personales para poder aproximarnos a cumplir su voluntad. Y en lo que está oculto, que son los tiempos y los cumplimientos de los eventos, tenemos que confiar en Él. Permíteme ir cerrando este tiempo sugiriéndote una fórmula sencilla para descubrir la voluntad de Dios. Tiene 5 pasos. Espero que puedas cumplirlo antes de llegar al quinto, con los 4 primeros. El primer paso sería leer la Biblia. Pastor, ¿y será que Dios quiere que me divorcie? Ya no soporto a este hombre, no soporto a esta mujer. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, ¿y será que yo debo comprarme un carro de este modelo y de esta marca o de aquel o del otro? Y yo, ¿qué dice la Biblia? Pero es que la Biblia no me habla de comprar auto, pero sí te habla de planificar adecuadamente, sí te habla de pensar en lo que tú tienes, medir los costos, sí te habla de ser un buen mayordomo. Entonces te da principios que te sugieren inmediatamente qué tienes que hacer.
Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer la Biblia. No vas a conseguir la voluntad de Dios fuera de la Biblia. Óyeme, no vas a conseguir la voluntad de Dios fuera de la Biblia. No venga ningún profeta, ningún apóstol, ninguna persona a darte visiones, a decirte cosas. Eso no existe. La revelación ya está completa. La Biblia es la autoridad última. Ella está plenamente hecha, terminada, acabada. Hay una tendencia hoy en día, no solo en los miembros de iglesia, sino en líderes espirituales, a querer ser sumamente, especialmente un instrumento trascendental de Dios, supraespiritual, y entonces andan dando profecías, diciendo cosas, revelándole la voluntad de Dios a cada quien. Yo en lo particular no veo a Dios como una vieja chismosa diciéndole a alguien lo que Él quiere que me diga a mí acerca de lo que Dios quiere que yo haga. Evidentemente Dios me habla y Dios habla en lo particular, pero no lo hace así. El segundo punto no es solo entonces leer la Biblia, sino orar bíblicamente. Y orar bíblicamente es entender lo que la Biblia enseña, pedirle a Dios que me pueda guiar a través de esos principios y a través de su Espíritu Santo. La forma pagana de orar es comenzar a confesar, a decir, a proclamar, a tratar de dar órdenes a Dios, a tratar de entrar, no, voy a ayunar 40 días, 50 días, voy a hacer vigilia, voy a hacer aquello y lo otro para que, tú sabes, la palabra tiene poder. Paganismo. Paganismo total. Misticismo. Llamativo. A mucha gente le atrae, pero no es bíblico. Después de consultar la Biblia, después de orar bíblicamente, entonces ahora tienes que llevarlo a cabo, pensar bíblicamente, ejecuta lo que entendiste ya, lo que has estado orando y has estado entendiendo a través del Espíritu Santo, aplícalo, comienza a usar la mente, renueva la mente. La Biblia, la cristiandad, te exige pensar. Algunos creen y dicen que para ser cristiano tienes que dejar de ser intelectual, que la ciencia es distinta a la religión cristiana, que son dos enemigos que van por caminos opuestos, y no es así. Dios quiere que tú uses lo que Él te ha dado y Él te dio la mente. Úsala. El cuarto paso es consultar a otras personas que también leen la Biblia, que también oran, que también están interesados por ti, que te aman. Es decir, la iglesia, tu familia, tus líderes espirituales. La multitud de consejeros trae sabiduría. 4 pasos sencillos. Primero, lee la Biblia, conoce lo que ella dice. Ora bíblicamente para que pueda el Espíritu Santo ayudarte a discernir y entender cómo aplicar eso en tu vida. Tercero, comiénzalo a llevar a cabo. Piensa bíblicamente, comienza a planificar el poner en práctica lo que has entendido. Cuarto, busca consejo en personas que también nutren su opinión acerca de cualquier tema en la Biblia, en la oración, en la búsqueda de Dios. Si tú vas a buscar ayuda o vas a buscar opinión en gente que no tiene los mismos fundamentos de autoridad, entonces claro, van a decirte otra cosa. Por último, si aún después de haber llevado a cabo los primeros 4 pasos tienes alguna duda, repítelo de nuevo. Ese es el quinto paso. Vuelve a comenzar, vuelve a leer la Biblia, vuelve a orar, vuelve a pensar bíblicamente, vuelve a consultar a algunas personas que te puedan ayudar a tomar tu decisión. Amados amigos, amados hermanos, Dios espera que tú y yo disfrutemos de la buena voluntad perfecta que Él no ha escondido, que Él ha revelado. Pero para eso tienes que dejar de tratar de buscar alguna excusa para convencerlo de que Él te muestre lo que no es tu responsabilidad saber. Confía en el día a día en Dios. Descansa en su soberanía absoluta sobre los acontecimientos, los tiempos. Deja de buscar lo que no te va a decir. Entonces dedícate a disfrutar de su voluntad a través de lo que Él reveló en su palabra. Dedícate a llevarla a cabo y a aplicarla. Eso es pensar bíblicamente. Eso es saber escoger el camino en base a la verdad de Dios para disfrutar la vida abundante. Quiero animarte a que cada día que tú tienes te acerques a la verdad de Dios, porque esa verdad es la única que te hará verdaderamente libre. Asimismo lo dijo el Señor y por eso existimos como ministerio. One Way sabe que el único camino a Dios, a la vida abundante, a la felicidad, viene en la obediencia a su palabra. Te invito a que ames la Biblia, a que puedas
acercarte cada día a Dios sin temor porque Él ya hizo todo lo necesario para acercarse a ti. Envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti para que tu vida pueda cumplir esa voluntad perfecta, la santificación, la gratitud plena, el testimonio adecuado y el que tú puedas ser salvo del infierno y llegar al cielo y permanecer allí y estar una eternidad junto a Él. Dios te bendiga y hasta la próxima. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.